Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Arcus Pizarro y hoy te contaré cómo fue mi vacunación en Chile, soy chileno, y cómo funciona el proceso a nivel general. Además, en un video futuro te voy a contar cómo llega la vacuna desde un país lejano hasta mi brazo, la parte logística de todo este proceso. Yo me fui a vacunar en el Estadio Bicentenario de La Florida, un lugar que queda cerca de mi casa y que también es el vacunatorio más grande de Chile en este momento. La vacunación es gratis, a mí me pidieron carnet de identidad, me imagino que si eres extranjero te pedirán pasaporte, RUT provisorio. Lo importante es que verifican tu edad para saber si corresponde con tu fecha de vacunación en el calendario que hay. En la entrada del estadio dividen a las personas en personas para primera dosis y personas que vienen por segunda dosis. Y en la fila te preguntan: ¿has tenido contacto estrecho con alguien que ha tenido el virus en las últimas 2 semanas? ¿Ha presentado algún síntoma? ¿Esperas algún resultado de test PCR? Todas mis respuestas eran no. Así que pasé, controlé mi temperatura, me dieron alcohol gel en las manos y pasas a un pasillo donde te vuelven a dividir, primera dosis o segunda dosis. En el estadio me dieron agua mineral, creo que eso solo se hace aquí, no lo hacen en todos los lugares, y me dieron un número que corresponde a una zona de vacunación. A mí me tocó el sector A, mi número era el 656. En todo momento uno tiene una buena distancia con respecto a las demás personas, tanto en el pasillo como en la sala de espera. En el momento de ingresar en el estadio y también en el pasillo, el personal nos comentó que ese día solamente estaban vacunando con Pfizer. Meses atrás, cuando mi mamá vino a vacunarse, tenían Pfizer y Sinovac y ella pudo elegir, y hay personas que en otros días solamente han encontrado Sinovac. Entonces es un poco relativo el tema de disponibilidad de las vacunas. Generalmente te vas a vacunar con la vacuna que esté disponible en ese día. Cuando yo llegué estaban en el número A575. El proceso de vacunación es muy ordenado, aunque ese día había mucha gente, entonces tuve que esperar en todas las etapas. El agua mineral es para que te mantengas hidratado, algo muy importante después de que te vacunes. Y en Chile las primeras vacunas fueron ocupadas por el personal sanitario, personal de Estado, de empresas e instituciones consideradas esenciales y algunos grupos prioritarios. Mientras estoy acá en la sala de espera les cuento un poco. Las vacunaciones masivas comenzaron con las personas mayores de 90 años cuando llegaron los primeros cargamentos con millones de dosis de Sinovac, comenzando el 3 de febrero. La primera semana vacunaron al rango entre 85 a 90 años, la segunda semana vacunaron a personas entre 71 y 84 años y así sucesivamente va bajando la edad. Cada semana publican el rango de edad o criterios que tendrán vacunación en la semana siguiente. Yo tengo 29 años cumplidos y recién ahora me tocaba vacunarme. Para esta semana, el lunes 24 vacunan a las personas de 29 años, lo que están viendo, martes 28 años, miércoles 27 años, jueves 26 años, viernes a las personas rezagadas de 26 o más años. En el estadio había dosis Sinovac disponibles, pero solamente para las personas que venían para segunda dosis. En ese caso, aunque estaban en la sala de espera, a ellos los llamaban de una forma separada, porque no tenían que pasar todo el trámite de registro. Por mientras, te invito a que te suscribas. Yo generalmente publico otro tipo de videos de viajes, reportajes de transporte público, de los libros que publico de forma independiente, de los libros que también edito a otras personas. Vas a viajar mucho conmigo. Cuando me llamaron, que fue un ratito después, nos derivaron con personal que registra los datos personales de cada uno. La persona escribe tus datos personales: nombre, RUT, domicilio, comuna de residencia, entre otros. ¿Algún síntoma estos últimos días? ¿No? ¿Alérgico a alguna vacuna o medicamento? No, nada, afortunadamente. ¿Teléfono celular? ¿Se ha puesto alguna vacuna estos últimos 15 días? No. Ya. Súper bien. Después de la vacuna lo van a enviar a la sala de espera por 30 minutos, ¿ya? Ya. Harta agua después de la vacuna, ¿ya? Sí, tengo la botellita. Ya. Sí. La compañera del traje blanco le va a decir por dónde ingresar. Ok. Muchas gracias. Que estés bien. Estos son los lugares de atención, como el del joven que recién vieron, y uno queda sentado, juntan a las personas en un grupo y asignan un nuevo sector para ir a vacunarte.
Yo venía a este estadio como espectador, vi el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20, fue muy bonito, he visto partidos de Audax Italiano y se disfruta mucho, es un estadio muy bonito para venir como espectador y verlo de esta manera también tiene una sensación especial. O sea, me alegra haber venido a este estadio para vacunarme. Hola, buenas. Muchas gracias. Sí. Salí en tu video. Aprovecha, manda saludos, aprovecha. Hola. Estás poniendo alcohol gel, estás salvando vidas. Ya, anda. Sí, ya, Llegué al ya. caso. Gracias. Bueno, ahí pudieron conocer a Paula, que brindaba alcohol gel, muy simpática. Esta es otra zona de espera. Me dieron otro número y ya cuando te llaman, entras al sitio donde ponen las vacunas. Yo reconozco que no estaba tan nervioso, no le tengo miedo a las agujas afortunadamente, pero sí me ponía un poco ansioso y quería que este día llegara luego. Además que mi mayor preocupación era poder grabar bien. Algo que le pasa mucho a quienes tomamos fotos o videos. Esto es una cámara, no es tan disimulado como el celular. En eso agradezco mucho a todas las personas del lugar, fue un ambiente muy buena onda, la gente que participó en el video también. Y pese a que había varios números antes que yo, el proceso en esta parte era más rápido, porque llegas, te vacunas y te vas, entonces es mucho más expedito. Una vez que te llaman y entras a la zona de vacunación, la persona asignada te asigna uno de los módulos de atención. A mí me asignaron el módulo 4. Entonces te sientas afuera del módulo mientras hay otra persona que está dentro y que está siendo vacunada. Cuando esa persona sale, entras tú. Pensar que esto es la cancha misma. Nunca pensé que entraría en una cancha de fútbol de esta manera. Lo que es la vida. Muchas gracias. ¿Está algún tratamiento anticoagulante? No, ¿Es alérgico a algún medicamento? afortunadamente no. ¿Ha tenido fiebre en los últimos días? No, ¿Está vacunado en las últimas 2 semanas? tampoco. Sí, lo que no sé dónde poner la cámara. A ver. Relajadito. Sí. Hermano de guagua. Respire. Presiones el algodón. Tiene que tomar harto líquido durante el día. No realiza fuerza cruzada en el principio. Los síntomas que puede tener son fiebre, dolor de cabeza, dolor articular, muscular, un poco de cansancio y diarrea. Para eso tiene que tomar el analgésico que utiliza regularmente usted, como paracetamol, ibuprofeno, pañitos tibios en la zona para calmar el dolor, ¿ya? Vos del algodoncito y estaría listo. Desde la hora que le puse la pulsera, 30 minutos afuera en la sala de espera por cualquier reacción a la vacuna. Ok. Y eso sería todo. ¿Tu nombre es? Colette. Muchas gracias por te pasaste. Que estés bien, gracias por todo. De nada, cuídate. Después de recibir la vacuna, como oyeron de Paulette, uno tiene que esperar 30 minutos. En la pulsera te escriben la hora de tu vacunación y con eso controlan que tú cumplas esos 30 minutos mínimos. También dan un carnet de vacunación donde dice la vacuna que recibiste y la fecha de segunda dosis. Con eso tú te presentas ese día para recibirla. Mientras estaba esperando, la noche anterior le había pedido a mi amigo Franco, profesor de biología, a ver si podía hacer un video cortito explicándome la diferencia de cada vacuna para ponérselos a ustedes. Y bueno, aquí tienen su trabajo. Hola amigos, soy Ariel, quiero contarles un poco sobre las vacunas que están aprobadas en el ISP en este momento en Chile, que son 4, Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Estas 4 tienen el mismo objetivo, que es generar inmunidad en nuestro cuerpo, por lo tanto no existe una mejor o una peor vacuna, todas son efectivas y todas generan un impacto positivo en la población. Solamente que ellas se diferencian en su mecanismo de acción. Por ejemplo, Pfizer-BioNTech se basa en un mecanismo de ARN mensajero, que es una molécula que permite la traducción dentro de la célula en una proteína. Y esta molécula de ARN mensajero se caracteriza por ser una molécula muy frágil, que a temperatura ambiente se degrada muy rápido y por lo tanto esta vacuna requiere un tratamiento a temperaturas extremas de menos 70 grados con el fin de conservar la estructura de este ARN mensajero que al entrar a nuestra célula va a generar la proteína spike del virus para que sea reconocida como antígeno. Mientras la vacuna de Sinovac se caracteriza por ser una vacuna de mecanismo de virus inactivado, que es
tomar el coronavirus y pasarlo por mecanismos químicos o biológicos con el fin de inactivarlo y hacerlo inofensivo, que no es capaz de infectar, pero sí es capaz de ser reconocido por el sistema inmunológico con el fin de generar inmunidad ante la proteína o cualquier parte del virus. Mientras tanto, las vacunas de AstraZeneca y CanSino se basan en un mecanismo de adenovirus que consiste en ingresar el material genético del coronavirus para generar una porción de este coronavirus, no el virus completo, sino solamente la proteína spike, que es la proteína que se llama la llave de entrada a nuestras células, y este adenovirus, al ingresar a nuestras células a través de la vacuna, genera esta proteína spike y por lo tanto nosotros vamos a reaccionar inmunológicamente ante esa invasión de la proteína spike a nuestro cuerpo como un antígeno no detectado. Por lo tanto, las 4 vacunas tienen mecanismos de acción distintos, tienen tratamientos distintos y por eso nosotros vamos a encontrar diferencias en los protocolos, diferencias en la logística y en el manejo de estas distintas vacunas. Sin embargo, reitero, todas ellas tienen el mismo objetivo, que es generar inmunidad en la gente y por lo tanto son todas buenas y todas generan un impacto positivo para una pandemia como la que estamos viviendo. Le agradezco mucho a Franco, tengo amigos muy geniales, muchas gracias. Retomando, esto es la salida del Estadio Bicentenario de la Florida. En la cancha hay un árbol con una imagen que dice "No los olvidaremos", una forma de tener presentes a quienes nos han dejado. Por mi parte, le agradezco a Dios por todo. En mi familia estamos todos sanos. Creo que ha sido un tiempo para darle más sentido o valor a las cosas cotidianas, a nuestros seres queridos, a nuestros abuelos, nuestros amigos. Yo ya vivía así antes, pero ahora con mayor razón lo vivo con esa profundidad que lo amerita. Entré a la primera fila en el estadio a las 10:55 horas. Me vacunaron cerca de las 12:05 y el proceso completo desde que entré hasta que salí demoró cerca de 105 minutos, una cosa así. Yo lo sentí corto porque soy una persona relajada, pero es para que sepan más o menos cuánto uno se demora. En las afueras del estadio hay esculturas con distintos personajes famosos como Albert Einstein, la gran poetisa Gabriela Mistral. Son muy bonitas y realistas, obra del escultor argentino Fernando Pugliese. A las 1 de la tarde salen los buses contratados por la municipalidad. Estos buses hacen acercamiento gratuito a los vecinos para que vengan a vacunarse y después los van a dejar. Muchas gracias. En Chile decimos que es un rajazo, un momento de mucha suerte. Este bus es único en Chile, modelo Brightbus Street Deck. Es un bus de 2 pisos irlandés, con aire acondicionado, asientos acolchados, puertos USB en cada asiento. Es una maravilla de bus, una joya, y me está llevando gratis. Como dice cierta frase y cierto meme, vine buscando cobre y encontré oro. El trayecto del bus no me servía mucho, pero me subí igual, pues si da lo mismo, la cuestión es subirse y voy a disfrutar. Como anécdota, cuando este proceso empezó y estaban vacunando a los adultos mayores, había fotógrafos y las personas podían llevarse un cuadro con su foto de la vacunación, como si fuera una foto de graduación. Y las salas de espera ponen música acorde a la edad. A los ancianos les ponían canciones de la nueva ola, que son artistas chilenos de esa época. Mi mamá escuchó música de los años 80, yo tuve música rock y pop. Esto es calle Enrique Olivares, en la comuna de La Florida, donde está el estadio. Al fondo se ven las montañas de la Sierra de Ramón. Justo el fin de semana llovió en la ciudad y tenemos algo de nieve en la cima de esas montañas. Es muy bonito. Ver las montañas en invierno es una maravilla que disfruto a menudo en Santiago. Me encanta esta parte. Sobre el bus, ¿qué hacen aquí estas gaviotas? ¿Qué hace este bus de lujo aquí? ¿Cierto? Me imagino que se preguntan eso. Este bus, Brightbus, fue traído para pruebas técnicas en el transporte público de Santiago. El bus trabajó unos meses en buses Bule, en el recorrido I-09, la ruta 113, entre otros recorridos. Yo lo tengo grabado. Tengo reportajes completos, un viaje en este bus, y después de la prueba el bus quedó guardado. Incluso quienes
sabemos de este tema, quienes nos gusta el tema del transporte público, pensamos que este bus podía haber sido devuelto a Irlanda, pero no, todavía sigue en territorio nacional. La Municipalidad de La Florida ha contratado distintos buses para hacer servicio de acercamiento del estadio. Hay buses privados, buses de 2 pisos de la empresa Touristic. Lo que no sé es si el dueño de este bus es Touristic o es arrendado a un tercero. Pero lo que sí sé es que el personal que conduce estos buses verdes es Touristic. Y la operación de este bus le hace Touristic. Es una tremenda joya, me encanta. Ojalá que lo hayan comprado y que se quede aquí en Chile para siempre. Yo tenía que bajarme, yo les dije que no me servía esta ruta, pero vine al final del bus para mostrarles las mesas. No sé si sabían, pero este bus tiene unas mesas al final para las personas que viajan en grupos grandes. No, así es muy genial. Es muy genial este bus. Muy bacán. ¿Me puede dejar en el paradero, por favor? ¿Sí? Lo más cercano que pueda. Que yo voy para el sur. Muchas gracias, que tenga buena tarde. Una pregunta, ¿usted vuelve a subir? O sea, hacia allá o no? ¡Corre! Para poder grabarlo, ¡corre! Y se fue, y nosotros también. Caminé hacia mi casa, esto es Avenida La Florida, los típicos buses de recorrido 104, servicio que ya se ha mostrado en otros episodios, que están invitadísimos a ver. Inicialmente quería publicar el transporte de las vacunas, la logística y las razones de éxito de las vacunaciones masivas en Chile después de esto, pero el video me quedaba demasiado largo, y eso yo lo tengo casi listo, se lo edité anoche. Entonces la próxima semana espero poder compartir con ustedes ese video. ¿Cómo llegó la vacuna desde un país tan lejano hasta mi brazo? Suscríbete, ve mi canal y pronto lo averiguarás. Saludos, que estén muy bien, muchas gracias por la sintonía, que Dios te bendiga y te guarde. ¡Chau!